Muy buenos días. Les doy la bienvenida a este espacio de aprendizaje en el que abordaremos un tema central para la formación actual en el marketing digital, el concepto y la evolución de la responsabilidad social en la empresa y en la sociedad. En esta sesión reflexionaremos sobre cómo la responsabilidad social ha pasado de ser una idea complementaria a convertirse en un eje estratégico para la gestión organizacional, la reputación institucional, y la sostenibilidad. Durante esta presentación revisaremos en primer lugar el propósito de la sesión. Luego abordaremos una definición clara de responsabilidad social, su evolución histórica, el cambio de paradigma que dio paso a una visión más integral, sus principales dimensiones, líneas estratégicas y principios universales. Además, analizaremos la importancia de los grupos de interés, la lógica de la pirámide de la responsabilidad social empresarial y finalmente su aplicación en el entorno digital. El objetivo principal de esta sesión es comprender el concepto, la evolución, las dimensiones y los principios de la responsabilidad social empresarial, reconociendo su importancia en la gestión organizacional y en la construcción de reputación y sostenibilidad. Esto implica no solo entender una definición teórica, sino también identificar por qué este tema resulta decisivo en el contexto empresarial contemporáneo, especialmente en escenarios donde las organizaciones están cada vez más expuestas a la opinión pública y al juicio de consumidores informados y más exigentes. La responsabilidad social puede entenderse como el compromiso voluntario que asumen las organizaciones para gestionar de manera consciente su impacto económico, social y ambiental. Esto significa que una empresa responsable no se limita a cumplir la ley, va más allá, integra su gestión cotidiana al respeto por las personas, el cuidado del medio ambiente, la ética en los negocios y la búsqueda de beneficios compartidos. Desde esta perspectiva, la responsabilidad social no debe verse como una actividad aislada ni como una acción de imagen. Debe comprenderse como una forma de gestionar la organización con una mirada más amplia, donde el éxito empresarial se conecta con el bienestar colectivo. En otras palabras, la empresa ya no puede pensar únicamente en resultados económicos. También debe preguntarse cómo produce, cómo comunica, cómo trata a sus colaboradores, cómo se relaciona con la comunidad y qué huella deja en la sociedad. La evolución de la responsabilidad social muestra con claridad cómo ha cambiado la manera de entender el papel de la empresa. En la década de los años 50 surge una primera formulación moderna, asociada a Howard Bowen, quien plantea que los empresarios deben considerar los efectos de sus decisiones en la sociedad. Más adelante, entre los años 70 y 80, la responsabilidad social se relaciona con frecuencia con la filantropía empresarial, especialmente a través de donaciones o apoyos puntuales a la comunidad. Sin embargo, en los años 90 se produce una transformación importante, la globalización. Las crisis corporativas y la presión pública impulsan las necesidades de estandarizar prácticas y de incorporar la responsabilidad social dentro de la estructura formal de las empresas. En la actualidad, la responsabilidad social ya no se entiende como un añadido opcional, se reconoce como un factor de competitividad, sostenibilidad y permanencia alineado incluso con metas globales de desarrollo. Uno de los cambios más relevantes en este campo es el paso desde una visión centrada casi exclusivamente en los accionistas hacia una visión orientada a los stakeholders o grupos de interés. Esta perspectiva plantea que las decisiones empresariales no deben tomarse pensando solo en la rentabilidad financiera, sino también considerando a quienes se ven afectados por la actividad de la organización: colaboradores, clientes, proveedores, comunidad, autoridades y entorno ambiental. A esto se suma una segunda transformación decisiva, la incorporación de los objetos de desarrollo sostenible como una hoja de ruta global. Desde entonces, la responsabilidad social deja de ser vista como un valor agregado y se convierte en un requisito estratégico para competir con legitimidad y sostenibilidad en el mercado actual. La responsabilidad social debe entenderse de manera integral. Esto quiere decir que abarca tanto los entornos internos como los externos de la organización.
No se trata solamente de lo que la empresa proyecta hacia afuera, sino también de cómo gestiona sus proyectos, sus decisiones, sus relaciones laborales y su cultura interna. Precisamente eso, la responsabilidad social, se organiza en distintas dimensiones que permiten analizar su alcance real. En esta visión integral es fundamental porque evita reducir la responsabilidad social a campañas aisladas y la ubica como parte del modelo de gestión. La dimensión económica tiene dos expresiones contemporáneas. La primera es la dimensión económica interna, que se relaciona con la generación y distribución justa del valor agregado entre colaboradores y accionistas. Aquí la idea de rentabilidad sigue siendo importante, pero acompañada por criterios de equidad, justicia y sostenibilidad en el tiempo. La segunda es la dimensión económica externa, que implica producir bienes y servicios útiles y rentables para la comunidad, además de aportar al desarrollo público mediante impuestos, empleo y participación en la dinámica económica del entorno. En este sentido, la responsabilidad social no niega la necesidad de que la empresa sea rentable, más bien sostiene que esa rentabilidad debe construirse de forma legítima, equilibrada y socialmente útil. La dimensión ecológica recuerda que toda la organización genera impacto sobre el ambiente y por lo tanto debe asumir responsabilidad sobre ellos. Esto incluye tanto el manejo interno de emisiones, residuos y consumos de recursos, como la adopción de acciones que contribuyan a la preservación del entorno natural. También implica pensar en el futuro, entendiendo que la protección de los ecosistemas es una condición para la continuidad de la vida, de la economía y de la propia actividad empresarial. Por ello, una organización socialmente responsable no actúa solo cuando aparece una crisis ambiental. Trabaja de forma preventiva, incorpora criterios sostenibles y reconoce que el cuidado del ambiente forma parte de su deber ético y estratégico. La responsabilidad social también puede organizarse en cuatro grandes líneas estratégicas. La primera es la ética, la gobernabilidad empresarial que exige transparencia, integridad, prevención de la corrupción y una conducción ética del negocio. La segunda es la calidad de vida en la empresa, donde se priorizan las condiciones laborales, la salud ocupacional, la inclusión y el equilibrio entre vida personal y trabajo. La tercera es la vinculación y el compromiso con la comunidad, que supone una participación activa en el desarrollo local y una inversión social coherente con las necesidades del entorno. Y la cuarta es el cuidado y preservación del medio ambiente, que incluye el uso eficiente de recursos, la reducción de huella ambiental y la protección de ecosistemas. Estas líneas muestran que la responsabilidad social no pertenece a un solo departamento, debe atravesar toda la organización. En la base de toda práctica responsable se encuentran principios que orientan el comportamiento organizacional. Por un lado aparece el respeto, la dignidad y la solidaridad. Estos aspectos o estos principios recuerdan que la actividad empresarial debe reconocer el valor de la persona, promover el empleo digno y contribuir al bien común. Por otro lado, está la ética, la confianza y la legalidad. Aquí se subraya la necesidad de actuar con honestidad, prevenir prácticas ilícitas, respetar las normas y sostener relaciones transparentes con todos los actores involucrados. Cuando una empresa actúa con estos principios, fortalece su legitimidad. Cuando los ignora, puede obtener beneficios inmediatos, pero debilita su credibilidad a largo plazo. Es importante insistir en una idea central. La responsabilidad social empresarial no debe confundirse con buenas intenciones ni con acciones filantrópicas aisladas. Su valor real aparece cuando la organización incorpora como parte de su estrategia. Esto implica medir resultados, evaluar impactos, rendir cuentas y sostener un diálogo constante con sus grupos de interés. De esta mirada, la responsabilidad social se convierte en un imperativo de negocios. No solo fortalece la reputación, sino que también mejora la confianza, la legitimidad y la capacidad de generar valor sostenible. Por ello,
Hoy hablar de responsabilidad social es hablar de gestión y de competitividad y de visión a largo plazo. La empresa no opera de manera aislada, se encuentra inserta en una red de relaciones que condicionan su funcionamiento y su sostenibilidad. Por eso hablar de responsabilidad social exige reconocer a los grupos de intereses, también llamados stakeholders. Estos actores participan, influyen o se ven afectados por las decisiones de la organización. La clave aquí es comprender que la empresa moderna mantiene una relación de interdependencia con estos actores. De ahí la importancia del diálogo sistémico y estratégico, escuchar, identificar expectativas, gestionar relaciones y construir respuestas coherentes. No basta saber quiénes son los stakeholders. También es necesario integrarlos en los procesos de análisis, planeación y toma de decisiones. Los grupos de interés suelen clasificarse en tres grandes categorías. Primero, los consustanciales, sin los cuales la empresa no podría existir. Aquí se ubican, por ejemplo, inversionistas o asociados cuya relación con la organización es fundamental para su continuidad. Segundo, los contractuales, con quienes la empresa mantiene vínculos formales como proveedores, clientes, consumidores, directivos y colaboradores. Y tercero, los contextuales, que aportan legitimidad social a la organización. En este grupo aparecen las autoridades, las comunidades, la sociedad civil, los competidores y el medio ambiente. Esta clasificación permite comprender que cada grupo tiene un tipo distinto de relación con la empresa y por tanto requiere formas específicas de diálogo, responsabilidad y respuesta. Uno de los modelos más conocidos para explicar la responsabilidad social empresarial es la pirámide propuesta por Archie Carroll. Este modelo organiza la responsabilidad empresarial en cuatro niveles complementarios y permite comprender que la responsabilidad social no surge de manera improvisada, sino que se construye sobre una base progresiva y coherente. La fuerza de este modelo radica en que presenta la responsabilidad social como un sistema integral. Cada nivel de la pirámide se apoya en el cumplimiento del nivel anterior. Esto desmonta la idea de que se basta con hacer campañas sociales o donar recursos para ser una empresa responsable. La propuesta de Carroll muestra en realidad que la responsabilidad social exige coherencia estructural, es decir, debe estar integrada en la forma de operar, decidir, comunicar y relacionarse con la sociedad. En la base de la pirámide se ubican dos responsabilidades esenciales. La primera es la responsabilidad económica. La empresa debe ser rentable, generar valor y asegurar su permanencia. Sin sostenibilidad financiera difícilmente podrá cumplir otros compromisos. La segunda es la responsabilidad legal. Toda organización debe obedecer a leyes y actuar dentro del marco normativo vigente. En el contexto actual, esto incluye no solo temas laborales o fiscales, sino también regulaciones ambientales, protección de datos y manejo responsable de la información. Eh, Estas dos bases son indispensables pero no suficientes. Cumplirlas no convierte automáticamente a una empresa en socialmente responsable, apenas representa el punto de partida. En la parte superior de la pirámide se encuentran la responsabilidad ética y la responsabilidad filantrópica. La responsabilidad ética exige actuar correctamente incluso cuando la ley no exige de manera expresa. Es la decisión de hacer lo justo, evitar causar daño y sostener una conducta moral coherente. En contextos de marketing, esto supone rechazar prácticas engañosas, manipulación, greenwashing o mensajes que vulneren la confianza del público. La responsabilidad filantrópica, por su parte, corresponde a acciones voluntarias de apoyo a la comunidad. Son valiosas, pero no deben confundirse con el núcleo de la responsabilidad social. Su importancia es real, aunque representa solo una parte de una estrategia mucho más amplia. En síntesis, la cúspide de la pirámide recuerda que una empresa responsable no solo cumple y produce, también actúa con conciencia moral y compromiso social. En el entorno digital, la responsabilidad social adquiere una visibilidad mucho mayor.
Todo ocurre con más rapidez, más explosión y más capacidad de reacción por parte de los públicos. Por eso, el primer reto es mantener un equilibrio crítico entre la búsqueda de beneficios y el respeto irrestricto a la ética y a la legalidad, especialmente en el manejo de información. El segundo reto es la coherencia de marca. Una acción desarticulada, un mensaje engañoso o una contradicción entre discurso y práctica puede destruir la reputación en muy poco tiempo. Y el tercer reto es la construcción de confianza, un entorno donde los consumidores están hiperconectados y son cada vez más conscientes. La responsabilidad social deja de ser un discurso decorativo y se convierte en una condición para generar credibilidad, vínculo y lealtad. Como reflexión final, podemos afirmar que la responsabilidad social representa una evolución profunda en la manera de entender la empresa. Ya no se trata solamente de producir, vender y crecer. Se trata de hacerlo con ética, con conciencia, del impacto generado y con una visión estratégica que considere las personas, a la comunidad y al ambiente. Comprender este enfoque es esencialmente importante para el marketing digital, porque hoy las marcas no solo compiten por atención, sino también por confianza, legitimidad y coherencia. Y esos valores se construyen precisamente desde la responsabilidad social. Muchas gracias por su atención. Espero que la revisión permita completar mejor, porque la responsabilidad social no es un complemento del ejercicio profesional, sino una base esencial para construir organizaciones más sólidas, sostenibles y humanas.